Buenas noches, queridos radio escucha. Bueno, a pesar de la situación actual que estamos viviendo, eso no nos detiene. Así que hoy les tenemos un show especial con invitados, música y todo lo que ya están acostumbrados ustedes en nuestro programa ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Antes de empezar, les presentamos una canción especial que nos gusta su mensaje y ojalá les guste a ustedes también. Hey, hey, yo. Oh. Hey, hey, yo. Oh. Pues a mí denme por loco, llámenme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo. Pues a mí denme por loco, llámenme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo. Mucho flow, mucho glow, mucha gente dice wow. Este cristiano hoy dice que está sobrado de flow. Para otros soy el troll que está fuera de control. Soy el extraterrestre que siempre patea de gol. Ya lo sé, en muchos lugares me tienen en la mira fija con binoculares. Claro que se debe que mis temas no son regulares. Dame por loco y no me compares. Desde sus celulares disparan porque mis canciones ya no son iguales. Que hablo de cosas muy particulares y de que le tiro los raperos celulares. Ok, ya sé que no soy normal, me tocó ser un fenómeno controversial. Pues soy un loco especial y me especializo en ser inusual. Para la media soy un asedio, quisiera sacarme del medio. Anuncio el evangelio y no canto basura, pa' mi locura no hay remedio. Pues a mí denme por loco, llámenme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo. Pues a mí denme por loco, llámenme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo. Oh yes, I'm blessed. Mi nombre es Kanye West. Si con Cristo estoy jugando, Dios será mi juez. Por mi apoyo al presidente, gente me quiere aplastar. Pero a Taylor Swift la aman por decirte a quién votar. Te diré lo que pasa, en Estados Unidos mi casa. Si no voy con el mainstream, me ponen en contra de mi raza. Yo que he sido reconocido como un artista brillante, pero si quiero cantar a Jesús, me llaman loco ignorante. Tengo miles de defectos, por eso busco al único perfecto. Y la guerra en mi contra es porque soy políticamente incorrecto. ¿Qué pasó con la libre expresión? Con su famosa inclusión. Parece que la tolerancia solo se aplica en su posición. Easy. Pues a mí denme por loco, llámenme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo. Pues a mí denme por loco, llámenme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo. Hola, te habla el extrapero que tenía Guille de malandro. Todos me conocen como el Mighty, pero me llamo Alejandro. Tengo un historial de controversias, malas decisiones y consecuencias. Pero ya enterré a mi viejo yo con todas sus malas vivencias. Ahora Cristo va conmigo, lo acepté y se me fueron los amigos. Me llaman loco y más loco está redimido que grabó conmigo. Solo sé que encontré el camino, solo sé que encontré la verdad. En mi nueva vida y mi felicidad, allí no hay bipolaridad. Ya Satanás en mi vida no manda, ya no estoy muerto ni de parranda. Muchos no me creen pero sí le creían al falso maleante de panda. Ahora tengo canciones que bendicen los corazones. Hermanos, en vez de juzgarme, cúbranme con sus oraciones. Hey, hey, yo. Pues a mí denme por loco, llámenme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo. Pues a mí denme por loco, llámenme loco. Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo. ¿Sabes quién es? Redimido, man. Anunciando. Y hay muchos
Bueno, acabamos de escuchar la canción Locos como yo de Redimidos, un ritmo más movido para los jóvenes que nos escuchan. Quiero empezar preguntando a nuestros invitados, Maynor Samuel Azurdia y Walter Steven Zacarías, ¿qué les pareció la canción? Bueno, Diego, muy buenas noches. Antes que nada, quisiera agradecerte por haberme invitado a este programa de radio. La verdad, estoy muy emocionado y nervioso al mismo tiempo, pero bueno, la canción de Redimidos, wow, me ha parecido excelente, ya que, como lo has dicho, para un público más joven es muy movida y a pesar de que es como un ritmo como de rap, trap, no es como las canciones que escuchan ahora, que solo hagan de cosas sucias o ese tipo de cosas, sino que esta sí nos trae un verdadero mensaje. Para mí fue una gran elección y la verdad me gustó mucho. Muy buenas noches, Diego Padilla. Gracias por la invitación a cabina. Es un honor para mí estar presente esta noche. Quiero empezar enfocándome en una frase que me impactó mucho, que dice que si con Cristo estoy jugando, Dios será mi juez. Es un buen mensaje que me deja esta canción y pues pienso que fue muy bueno que la hayas puesto en la cabina para que todos los jóvenes la escuchemos, ya que está muy buena y enfocado en Jesús. Muchas gracias. Qué bueno que les haya gustado y pues sí, tiene muy buenas referencias la canción, inclusive de un cantante de trap de la música más explícita que hay, que se convirtió al cristianismo. Esta canción tiene muy buen mensaje. Bueno, Maynor Samuel Azurdias, si puedes empezar, danos tu punto de vista sobre el tema de hoy, creyente fiel, por favor. Mucho gusto, Diego Padilla. El tema es creyente fiel. Quiero empezar con una pequeña frase, la cual dice: Dios fue central y decisiva en la vida de Jesús. Para mí, Dios siempre fue la base, el manual. Dios es la cereza en el pastel para Jesús, para que Él hiciera todo lo que ha hecho hasta el momento, ya que Jesús hizo demasiadas cosas durante su estadía en este mundo, donde muchas veces fue considerado como el profeta itinerante del reino, el salvador del mundo. Muchos lo consideran como el camino, otros lo consideran como la verdad y la vida, otros el curador de enfermos, defensor de pobres, el poeta de misericordia y maestro del amor. Muchos jóvenes como nosotros lo consideramos como el creador de un movimiento nuevo al servicio del reino de Dios. También era considerado una persona profundamente unificada en torno a una experiencia nuclear. Ojo, considerado una persona. Hecho que muchos de antes no consideraban a Jesús como una persona, sino como algo sobrenatural, se podría decir, porque como él hacía milagros, habían muchos que no tenían fe y no creían en ello. Dios es el Padre de todos. Él es quien inspira su mensaje, unifica intensa actividad y Dios está en el centro de esta vida. El mensaje y la actuación de Jesús no se explican sin esa vivencia radical de Dios. Realmente, si se olvida, todo pierde su autenticidad y contenido más hondo. También se dice que Jesús actuó movido por su experiencia de Dios e invitó a sus seguidores a creer y acoger a Dios con una misma confianza con el que Él lo hacía. La relación de Jesús con Dios causó honda impresión. Pero para Jesús, Dios no era una teoría, sino una experiencia a lo que transforma y le hace vivir buscando una vida más digna, amable y dichosa para todos. Diego Padilla, también se dice que en aquellos tiempos Jesús fue el más creyente de todos. Y claro que fue así. Él fue el que más creyó en Dios. A pesar de que tiempos atrás también se hablaba mucho de Dios, de un Mesías, pero no creían sino hasta verba. También se dice que respecto al pueblo querido de Dios,
Había leído que según el Antiguo Testamento, en la historia de la salvación, el pueblo de Dios es Israel. Ahora hablaremos un poco acerca de Jesús arraigado en la fe de su pueblo. Es un tema que en este momento hablaremos acerca de ellos. Se dice que Jesús estuvo desde la raíz, desde el inicio de la fe de su pueblo. Por lo tanto, Jesús hizo que fuera firme y duradera la fe de su pueblo. El pueblo de Jesús era Israel, o el pueblo de Dios, se podría decir. Por eso, se dice que Dios es amigo de Israel. Dios ha sido y sigue siendo el aliado de su pueblo. Desde que los israelitas fueron esclavizados del faraón, Dios tuvo compasión de ese pueblo, los liberó de la esclavitud y los llevó a la tierra prometida por él, para que ellos vivieran en libertad. Esta es realmente la explicación central por la cual Jesús capta la fe en su pueblo. Dios está actuando en el interior de la vida, movido por su deseo de ver al pueblo libre y dichoso. Por esto mismo, en la tradición religiosa de Israel, se dice que Dios es espíritu, que literalmente significa aire, aliento o viento. No es solo el Salvador de Israel. Dios está presente en la creación, bendiciendo a los niños y haciendo crecer las cosechas. Bueno, ya hablando del pueblo de Dios, quiero empezar con otro tema que es muy importante para que nosotros profundicemos. Y es una experiencia decisiva, una experiencia que Dios le da a Jesús, una experiencia única que solo Jesús puede vivirla. Se dice que las fuentes cristianas coinciden en afirmar que la actividad profética de Jesús comenzó a partir de una intensa y poderosa experiencia de Dios. Un claro ejemplo de esto sería la experiencia decisiva de Jesús fue en su bautizo. Jesús experimenta algún tipo de vivencia que transforma decisivamente su vida. Por ejemplo, lo que ocasionó fue que después del bautismo, no permanece por mucho tiempo junto a Juan el Bautista. 2, tampoco vuelve a su trabajo de artesano en la aldea de Nazaret, sino que desde el momento que Jesús fue bautizado, cambió completamente la vida de Jesús. Dice que Jesús fue movido por un impulso interior incontenible. Comienza a recorrer todos los caminos de Galilea, que es algo que él no hacía. Él hacía su trabajo normal, era como una persona normal. La vida de Jesús cambió completamente desde el bautizo. Fue una experiencia decisiva. Según lo que se lee en el Antiguo Evangelio, dice, en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu Santo, en forma de paloma, descendía sobre él. Y se oyó una voz que venía del cielo. Tú eres mi amado, en ti me complazco. Este relato de experiencia lo podemos encontrar en Marcos, en Mateo, en Lucas y en Juan. La tradición ha conservado de esta forma el recuerdo de una experiencia decisiva de Jesús, difícil de expresar, pero clave para entender mejor su actividad y su mensaje. Se dice que la experiencia tiene un lugar en un momento muy especial. Al momento de salir de las aguas, Jesús va a vivir una doble experiencia, que no solo vive la experiencia de ser querido de Dios, sino al mismo tiempo se siente lleno de su espíritu. Esta experiencia decisiva marcó para siempre la vida de Jesús. Para siempre, porque desde el momento que Jesús fue bautizado, recorrió Galilea y pues todo lo que conocemos hoy en día, ¿va? Por eso Dios actúa con él y a través de él. Con esto concluyo, Diego Padilla. Muchísimas gracias por darme la palabra. No sé si alguien tiene algún comentario o algo que decir respecto a lo hablado.
Muchas gracias, Minor. Sí, todos estamos de acuerdo en que el bautizo de Juan fue lo que en realidad cambió a Jesús, lo que lo hizo darse cuenta de lo que él quería hacer, el mensaje, lo que lo hizo asimilar ese mensaje que le cambió la vida. Sí, totalmente de acuerdo, amigos. Sí, quiero aclarar una última cosa. Antes del bautizo de Jesús, Jesús era un artesano. Si Jesús no hubiese sido bautizado, pienso que él hubiera seguido siendo un artesano y no hubiera venido a este mundo a lo que vino. Porque desde el momento que Juan el Bautista lo bautizó, cambió completamente la vida de Jesús. Eso es algo que todos debemos de saber completamente. Totalmente de acuerdo, Samuel. Sí, me parece. Todos tenemos que estar abiertos al cambio y a recibir a Dios en nuestras vidas. Puede significar guiarnos a nuestra verdadera vocación. Exactamente, Diego Padilla. Bueno, siguiendo con nuestra transmisión, quiero pasar con el siguiente invitado. Walter, Steven, por favor, ¿nos puedes dar tu punto de vista sobre el tema? Claro que sí, Diego. Antes que nada, quisiera comenzar diciendo que lo que yo voy a hablar está basado en el libro de José Antonio Paola, el cual es llamado Aproximación Histórica de Jesús. Bueno, quisiera comenzar hablando acerca de Jesús que veía a Dios como Padre. En el tiempo de Jesús habían diferentes formas para referirse a Dios, por ejemplo, Yahvé, término que los judíos emplearon para diferenciar a Dios de los otros dioses de otros pueblos. Otros lo llamaban Señor, otros lo llamaban el poder, otros el lugar, otros el que habita en el templo, y había una infinidad de diferentes nombres para referirse a Dios. Pero en la relación que Jesús tenía con Dios, es como que Jesús veía a Dios como su Padre. Jesús hacía alusión a Dios como Padre, o en su lenguaje le llamaba Abba, que según la cultura, los niños emplean ese término para referirse a sus papás de una manera un poco más cariñosa, así que podemos traducir ese término de Abba como Padre querido. Y no era algo tan original o tan propio de Jesús decir que Jesús era el único que amaba a Dios Padre Abba, sino que está un poco de discusión de que pues no era el único que lo llamaba de esa forma. Y bueno, esta forma de referirse a Dios se piensa que es porque Jesús había conocido a un padre que fue José, que por así decirlo se podría decir que se tenían dos rasgos característicos de un padre, o como antes se veía un padre. Un buen padre era el que aseguraba el sustento diario, el que protegía a todos los suyos y les ayudaba a los suyos con todo, con cualquier problema que tuviera. Y el otro rasgo era el de un padre autoritario, quien daba órdenes para organizar el trabajo y así asegurar el bienestar de todos sus hijos. Por lo tanto, Jesús reconocía a Dios como su Padre, un Padre cariñoso, y es así como cada uno de nosotros debe ver a Dios como un Padre que asegura nuestro bienestar, y más en estos tiempos de esta enfermedad, estar seguros que no nos dará falta el sustento y estar seguros que con el amor y protección de Dios todos vamos a estar a salvo. Bueno, ahora para continuar, es un hecho que Jesús no nació en un pueblo que se encontraba en una crisis religiosa. Como bien sabemos, en el tiempo de Jesús, el imperio romano era el que se imponía en esa región, y por lo tanto había muchas burlas, había muchas parodias y muchas cosas de este tipo, pero en Israel, exactamente en donde Jesús nació, también un pueblo llamado Nazaret, eh, no tenían ese problema de burlas, sino que era un pueblo que estaba bastante agradecido con Dios. Es más el ambiente que se sentía en Israel, o que se puede decir que se respiraba en ese momento en Israel, era donde los judíos, o quienes se consideraban judíos piadosos, empezaban rezando su día y terminaban su día confesándose con Dios y bendiciendo su nombre. Según un libro de un judío llamado Fabio Josefo, que se llama Antigüedades de los Judíos, dice que 2 veces al día, antes de comenzar su jornada y cuando se acercaba la hora del sueño, hay que evocar delante de Dios en una actitud de acción de gracias, ya que ellos se recordaban mucho el gesto que tuvo Dios al sacarlos de Egipto. Tocando un poco
el tema de la oración o de la experiencia que Jesús tendría con dichas oraciones, me gustaría comentar un poco acerca de la premisa que Jesús se retiraba a solas para poder hablar de una mejor manera con su Padre. Como todos sabemos y como lo mencionó muy bien nuestro compañero Samuel, Jesús tuvo esa gran experiencia, una experiencia muy reveladora tras ser bautizado por Juan el Bautista. Y como dijo Samuel, su experiencia luego de estar con Juan el Bautista, pues lamentablemente, o bueno, no se quedó mucho tiempo con él y tampoco regresó directamente a Nazaret ni prosiguió con su trabajo de carpintero, sino que él comenzó a predicar. Y como todos sabemos o podemos imaginarnos, Jesús debió estar muy ocupado, pero esa no fue excusa alguna para dejar a un lado la comunicación con Dios. Según fuentes cristianas, él se retiraba a orar a solas, ya que no le bastaban los tiempos prescritos por los judíos, ya que ellos rezaban 3 veces al día, como mencioné anteriormente, en la mañana, tarde y noche, sino que él buscaba un encuentro y un vínculo más profundo con Dios. Por lo tanto, es conocido que Jesús no se sentía ni pleno ni feliz únicamente con las prácticas generales, sino que él a veces se levantaba muy temprano e iba a un lugar solitario para orar, o algunas otras veces se retiraba al terminar el día y extendía una oración de la tarde hasta la noche. Encontré un artículo muy interesante que, por cierto, se lo recomiendo. Está escrito por Gerson Morey en una página web que se llama Coalición por evangelio.org, una página muy buena. El artículo se llama Las 3 razones de por qué Jesús oraba. Bueno, esta nos proporciona unos cuantos ejemplos de los que me estaba refiriendo anteriormente, que Jesús se apartaba y se alejaba de todos cuando oraba. Por ejemplo, según el versículo de Lucas 5:16, después de sanar a un leproso, la gente lo buscaba, pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En otra cita bíblica tenemos la de Marcos 6:46, que en otra ocasión, mientras sus discípulos iban a la barca, luego de despedir a la multitud, él fue al monte a orar. Asimismo, tenemos otra cita bíblica que nos puede ayudar un poco, que es Juan 17:1, que dice que asimismo en la última cena el Padre oró delante de sus discípulos, y en los minutos antes de su arresto, en medio de su angustia, él oró en Getsemaní, según Lucas 22:41. Ya que tocamos un poco acerca del tema de la noche de Getsemaní, me gustaría hablar un poco acerca de la posición en que Jesús oraba. Es muy poco posible saber a ciencia cierta la postura en la que Jesús oraba, pero se dice que casi siempre era de pie, como todos los judíos, con una actitud serena, confiada hacia Dios. Pero haciendo referencia a la noche específica de Getsemaní, luego de la última cena en donde Jesús fue arrestado, Jesús estaba orando postrado en la tierra. Oraba con lágrimas y gritos, expresándose con total sinceridad y transparencia hacia Dios. Que, en mi opinión, tal vez no es necesario que soltemos lágrimas o que oremos gritando, pero sí pienso de todo corazón que al momento de orar tenemos que ser totalmente sinceros y transparentes hacia Dios. Bueno, también tenemos que Jesús sabía bendecir a Dios en cualquier momento del día. A él le salía de una manera muy natural y se basaba en dar gracias no por un favor recibido, sino por reconocer que Dios es bueno en todo momento y que Él es la fuente de tanta bondad y todo lo bueno que hay en el mundo. Ahora, sé que muchos se preguntarán por qué Jesús, que es 100% hombre y al mismo tiempo es 100% divino, necesita orar. El artículo que les mencioné anteriormente de Gerson Morey nos da 3 razones por las cuales se cree que Jesús también necesita orar. La primera es que Jesús disfrutaba la comunicación con su Padre. Como todos sabemos, la relación de Jesús y Dios siempre fue como la de un padre y su hijo, una relación de amor mutuo donde el Padre goza de su Hijo y viceversa. Por lo tanto, no es de tanta sorpresa que Jesús disfrutara tanto orar a solas y poder platicar de cierta manera con su Padre Dios. La segunda razón es que Jesús en su humanidad seguía dependiendo de Dios. Jesús es Dios hecho hombre, por lo tanto también sufría aflicciones, miserias, necesidades, y por eso era totalmente dependiente de Dios en su humanidad, y la oración era evidencia de ello. La tercera razón es para modelarnos la vida que hará al Padre. Jesús en su vida fue un
fue un afecto perfecto de la obediencia y de la vida que agrada a Dios. Como mencionaba Samuel, o bueno, como mencioné yo en este caso, si vemos a Dios como un padre, que siento que sí lo debemos ver así porque Jesús es padre de todos, es padre de todo y es un padre muy bueno. Como todo padre, siempre le agrada la obediencia y llevar una vida recta, como fue la vida de Jesús. Además, también podemos saber que Jesús oraba también para orar, para sanar a los enfermos. Él oraba y ponía sus manos sobre ellos para bendecirlos en nombre de Dios, enviándolos en su misericordia. Bueno, para finalizar, me gustaría hacer énfasis en que Jesús en su oración era inconfundible. Él no utilizaba gestos ni palabras solemnes, ya que él se ponía ante Dios para orar, no ante los demás, por eso no hacían falta esas palabras o no hacía falta esos gestos. Por lo tanto, él en su oración tenía como una conversación o una conexión con Dios. Él hacía una oración natural que nace sin ningún esfuerzo, expresándose muy humilde y sinceramente. Bueno, con eso finalicé, Diego. Entonces, no sé si quieres proseguir con el programa. Muchas gracias, Steven. Y sí, creo que tocaste muchos temas muy importantes. Creo que no solo para orar, sino en general a todos nos hace falta estar a solas de vez en cuando, porque nos ayuda a pensar como en verdad pensamos nosotros, sin que nadie más nos dé la pauta de lo que tenemos que decir, pensar o sentir. Tal vez esa es una de las razones por la que Jesús se retiraba a orar a solas. En mi opinión, pienso que en los evangelios se ve mucho la importancia que Jesús le dio a la oración. Se dice que él comenzaba sus días conversando con su Padre, aprovechaba cualquier oportunidad para invocar su presencia y el poder de Dios. A veces oraba solo, en otras ocasiones acompañado, que es algo que únicamente él podía hacer, el contacto con Dios y con su Hijo, obviamente Jesús. Bueno, Radio Escuchas, este tema está bastante interesante, pero es hora de irnos a un corte. En este momento vamos a escuchar la siguiente canción de Jesús Adrián Romero, se llama Universo. Ojalá les guste. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo.
llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. No, espero que les haya gustado la canción. Creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba nuestro invitado Steven previamente. Pues el autor, en este caso Jesús Adrián Romero, estaba teniendo personalmente una conversación con Dios, estaba rindiendo ante él, diciéndole que él era su universo, prácticamente todo para él. Bueno, la verdad que todo lo que hemos escuchado en el día de hoy en el programa ha sido bastante interesante. Como mencionaba Steven, para ningún católico o ningún cristiano en general, es una nueva forma de referirse a Dios, de llamarlo nuestro Padre. Jesús lo hacía, no era la excepción. Y puede ser confuso, porque cuando Jesús se refería a Dios como nuestro Padre, no lo hacía pensando en los hombres de aquella época, de la época en la que él vivía. Que no debemos olvidar que el área geográfica donde vivió Jesús, donde ahora están Siria, Egipto, Arabia Saudita, Irak, pues conocidos mundialmente por su machismo, por la libertad que tienen ahí los hombres de hacer lo que quieran sin temor a la ley u opinión pública. A veces a veces Jesús habla de Dios como un padre que reclama obediencia y respeto, aunque nunca fueron sus principales características. Para él, Dios es bueno y bondadoso. Creo que era la forma en que Jesús veía a Dios, como un buen padre, no solo un padre, no es lo mismo. Lo que facilitó entender todo esto, gracias a los puntos de vista que nos dieron nuestros invitados y con una perspectiva mía que yo le di, fue como cuando hablamos de la diferencia entre un jefe y un líder. Un jefe es como un padre, solo es un título, por decirlo así. Cuando un hombre tiene a su hijo, eso lo convierte en un padre. Eso no quiere decir que sea bueno o malo. En cambio, un líder, en este caso, es como Dios, un buen padre, porque depende de nuestra perspectiva. Es como nosotros, sus hijos, lo vemos a él. La interpretación que Jesús hace de Dios, que Dios es vida, es diferente a otros, porque sí, él era un profeta. Y sí, el tema principal de nuestro programa es el punto religioso, el punto de vista de Dios, cristiano, de los temas. Pero si dejamos ese punto de vista por un momento, también podemos darnos cuenta que interesaban los temas sociales, como la desigualdad tan marcada que había en aquellos tiempos. Se puede entender que sí, su objetivo principal es difundir la imagen del reino de Dios,
pero también era un medio, esa imagen del reino de Dios que él tenía era un medio para otro fin, igualdad e inclusión, sin importar condición económica o si las personas padecían de alguna enfermedad. Incluso llega a decirlo directamente, Dios está en contra de la opresión. Lo que refuerza este punto de vista es que Jesús era conocido porque no solo hablaba, sino que actuaba. Él siempre se relacionaba con los pobres, prostitutas, enfermos, no dejaba a nadie de lado. Quiero terminar el programa con la oración de Jesús, la oración que todos conocemos mundialmente, el Padre Nuestro. Esta oración ha cambiado mucho, pues, desde que se inventó, digamos. No podemos decir si se inventó, ni siquiera podemos decir si fue Jesús quien el primero en decirla. Pero lo más sencillo, lo más resumido, es lo que dijo Jesús, lo que está escrito que dijo Jesús, fue: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y ensalzado y santificado sea tu gran nombre en el mundo. Eso fue algo que se agregó después para más alabar a Dios, que Él creó por su voluntad, haga prevalecer su reino en vuestras vidas, en vuestros días. Muchas formalidades que se le agregaron después. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muchas cosas se fueron agregando después al Padre nuestro que conocemos hoy en día. ¿Por qué Padre? Pues para más confianza, para sentirse que estamos hablando como hijos a su Padre, más para abrirnos de verdad, ser con Él como en verdad somos. En toda la oración, lo que Jesús y lo que los demás profetas o quien sea que le haya agregado más a la oración a lo largo del tiempo, lo que nos está queriendo decir es que Dios no está ligado a un solo pueblo, ni a un lugar sagrado, ni a un templo, sino que pertenece a todos. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados, Maynor Samuel y Walter Steven Zacarías. De nada, Diego, fue todo Muchísimas un gracias placer por la estar hoy en tu invitación. programa. Gracias por la invitación, Diego Padilla. Fue un honor estar aquí presente. No, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Feliz noche. Buenas noches.